¿Tiene usted alguna duda, alguna pregunta, algún cuestionamiento sobre el tema del COVID? En este momento nos conectamos con el doctor Lauro Cortés, director del Hospital Universitario y que siempre ha colaborado con nosotros a lo largo de esta pandemia para solucionar y responder a las preguntas de nuestra audiencia. Doctor, buenos días, ¿cómo amaneces? ¿Qué tal, Chuchuy? ¿Qué tal, Edith? Buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Tenemos una noticia muy importante, sin duda alguna ya la dimos a conocer. Por primera vez desde que empezó la pandemia, 0 nuevos contagios y 0 defunciones. Sí ha habido muchos días de 0 defunciones, pero los contagios seguían. Y afortunadamente ayer ya hubo 0 nuevos contagios en la primera jornada diaria desde que empezó la pandemia. Pero también está el fantasma ahí amenazando de las convivencias por las vacaciones de la Semana Santa que ya están en proceso. ¿Qué cuidados debemos de tener para que no se nos regrese una nueva ola de contagios? Pues mira, Chuchuy, yo creo que lo más importante es que una pandemia no termina la Organización Mundial de la Salud determine el fin de una pandemia. Pasan más de 5 años una vez que inicia. De tal suerte que pues yo puedo entender que todos estemos cansados del tema. Sin embargo, hasta que la autoridad sanitaria no levante las restricciones, las recomendaciones que se han venido dando a lo largo de estos 2 años, pues tenemos que ser cautelosos, ¿sí? Hay que tener presente ese dato. No pasan menos de 5 años sin que esto se mantenga con cierto nivel de atención por parte de la población, con la finalidad de que, precisamente como tú lo mencionas ahorita, pues no haya brotes, ¿no? Entonces, creo que pensar que en esta falsa expectativa que tenemos todos de que mágicamente de la noche a la mañana va a terminar la pandemia, no es algo realista. Otro que también hemos estado notando en últimas fechas es esta situación de las complicaciones, de las secuelas que dejó el COVID para a las personas quienes lo padecieron, ya sea sintomática o asintomáticamente, como por ejemplo ayer presentamos precisamente sobre pues un tema dental. ¿Qué más? ¿Qué otras novedades se han visto en fechas recientes, doctor? Bueno, hay que recordar que la COVID es una enfermedad sistémica que vimos que afectaba con mayor frecuencia a los pulmones y que ocasionaba este distrés respiratorio que ameritaba que en ocasiones tuviéramos que poner a los pacientes en ventiladores. Pues bueno, fue lo que con más cotidianidad vimos. Sin embargo, lo que estamos viendo nosotros en los hospitales y en los centros de enseñanza, como es nuestro hospital universitario, es que la gama de repercusiones que está dejando el COVID abarca muchos órganos y sistemas. Por ejemplo, el tema cardíaco está ahí presente, el tema del daño a los pulmones, las restricciones respiratorias que tienen los pacientes después de haber tenido COVID, el tema renal, el tema circulatorio, en fin, hay muchos, es un abanico de opciones las que puede presentar el paciente, y como el impacto global de todo esto todavía no lo conocemos en virtud de que la pandemia está en curso, los centros de investigación, los grandes hospitales en donde se hacen este tipo de estudios, como pueden ser en Estados Unidos, en Italia, en China, pues apenas están generando la información necesaria para que nosotros, los médicos, tengamos lo que llamamos guías de práctica clínica, es decir, cuáles son las guías que hacen que todos podamos atender una enfermedad con éxito, con medidas que son aplicables para todos, y no, como pasó al inicio de la pandemia, que estuvimos intentando con muchísimos medicamentos intentar resolver el problema. Entonces, algo que ahorita vemos con frecuencia son las repercusiones cardíacas que está dejando la COVID.
Doctor, precisamente en este sentido hemos visto y lo hemos reportado aquí en los diversos espacios de noticias sobre, por ejemplo, un ciudadano que va caminando por la calle y muere de un infarto fulminante, otro trabajando, otro afuera del banco, etcétera. Hemos presentado varios casos así. ¿Estos casos tendrían alguna relación con las secuelas de la COVID? Pues podrían tenerlo, sí. Hay que recordar que nosotros lo que hacemos son estudios con la finalidad de encontrar una relación causa-efecto. Muchos de estos estudios se hacen a través de una necropsia, una autopsia que llama la gente. En tanto no tengamos nosotros información de este tipo de estudios, es difícil que hagamos una correlación directa. Sin embargo, lo que estamos encontrando es que el 20% de los pacientes están desarrollando problemas cardíacos después del COVID. Esto es lo que está detectando la literatura mundial. ¿Y por qué está sucediendo? Porque hay que recordar que el coronavirus afecta células, utiliza las células para poder replicarse, utiliza la estructura de la célula para poder multiplicarse y invadir el organismo. Los virus no están vivos o muertos, los virus están activos o inactivos, entonces utilizan a las células para activarse. Ese es el motivo por el cual el corazón tiene algunos receptores que utiliza el virus para poder entrar a las células y causar daño. Entonces, sí, la respuesta categórica es podría estar involucrado un daño cardíaco, ¿sí? Porque aparte hay diversos mecanismos para que el virus afecte al corazón. Un efecto directo puede ser que el virus afecte el miocardio, que se llama, es decir, el músculo del corazón. Otro mecanismo puede ser que en virtud de que hay una poca oxigenación en los pulmones porque están dañados, entonces el corazón también sufre. Hay una relación íntima y directa entre los pulmones y el corazón, entonces al estar afectados los pulmones, podría también estar afectado el corazón. Y en una tercera vía podría ser este mecanismo que hemos encontrado de un estado de hiperinflamación, esta respuesta del sistema inmunológico a la afectación por parte del virus, y que la respuesta es tan grande que inflama muchos órganos. Entonces, creo que por ahí podría estar la respuesta a lo que estamos viendo actualmente. Doctor, entonces dices que es un 20% los que pueden tener problemas cardíacos de las personas que tuvieron COVID y que lo tuvieron muy severo, corren el mismo riesgo, estarían en este mismo 20% las personas que tuvieron síntomas más leves o las personas que fueron asintomáticas también. No, ahí, Chuchuy, lo que tiene que ver es si estas personas habían tenido enfermedad cardíaca previa. Es decir, probablemente eran pacientes que tenían la presión arterial elevada, o que ya tenían un infarto, o que se tapó un stent, estos pequeños tubitos que se ponen en las arterias del corazón con la finalidad de que vuelva a revascularizarse, a que vuelva a pasar sangre al músculo cardíaco. En fin, deberíamos de conocer cuál es la situación previa de ellos. Sin embargo, ante una enfermedad más grave, ameritó inclusive una intubación en una unidad de COVID, obviamente las posibilidades de complicaciones son mayores, por lo que comentaba yo antes, este estado de hiperinflamación. Entonces, doctor, la recomendación a todas las personas que ya tenían una afectación cardíaca antes, o bien que no la tenían, pero que tuvieron COVID de manera seria, pues sería que fueran a hacerse estudios, se refleja ahí que ya traen alguna afectación antes de que les vaya a dar un infarto fulminante, como muchos que hemos visto en las últimas semanas. Claro, definitivamente. Hay que recordar que durante la pandemia hemos estado tan enfocados en atender pacientes COVID que muchos pacientes dejaron de tomar sus medicamentos o dejaron de tener una atención médica. El control. Estamos perdiendo comunicación con el doctor. Ahí está. Hace que se descompense todo.
Hay que recordar también que tenemos una asociación en pacientes que tienen hipertensión, es decir, la presión arterial elevada, y diabetes. Entonces, la descompensación de estas enfermedades pudieran estar también. Yo aquí a mis compañeros. De pronto se está desconectando. Bueno. Sí. Ahí lo estamos escuchando otra vez, doctor. Sí, Sí. de repente como que se va un poquito la Perdíamos señal. comunicación, a ver. ¿Nos Perdón, escucha bien a ver. ahí? Sí. Yo sí los escucho a ustedes. Ok, ahí estamos ya bien. A ver, doctor, ¿nos decías? Sí, que yo ahorita estoy viendo que mis compañeros cardiólogos están enfrentando un triple desafío, por así llamarlo. Primero, pues tienen que seguir atendiendo en forma ininterrumpida a los pacientes que tienen enfermedades del corazón. ¿De acuerdo? Ajá. Segundo, tienen que estar al pendiente de atender urgencias, como las que están ustedes mencionando, y que llegan al hospital. Y en una tercera vía, tienen que detectar tempranamente las complicaciones que están presentando los pacientes después del COVID. Entonces, es un trabajo extenuante y yo aprovecho aquí este espacio para hacer un reconocimiento a los cardiólogos de la ciudad que también han hecho un trabajo extraordinario durante la pandemia. Claro, así es. Hay preguntas Sí, ya, Edith. así es, doctor. Mire, nos preguntan, esta me parece que es una pregunta un tanto, pues que ya hemos visto en otras ocasiones, pero vale la pena retomar. Nos dicen, por favor, pueden preguntarle al doctor si a mi hijo le dio el virus Guillain-Barré, ¿puede vacunarse? Necesito saberlo porque, bueno, mi hijo tiene 24 años de edad, nos dice. Sí, la respuesta categórica es que sí se podría vacunar, sin embargo, hay que tener una historia clínica más completa, ver Ahí se nos está el yendo. síndrome. ¿Me escuchan? Ahí Se otra nos vez. fue un poquito de nuevo. A ver, Me voy a mover de lugar. por favor. Hay que ver la intensidad del síndrome de Guillain. No, se está desconectando Tenemos problemas nuevamente. con la comunicación con el doctor. Ok. Vamos a marcarle de nuevo. Mientras, síganos escribiendo, mándenos todas sus preguntas, que lo que quiera considerar usted, quiera preguntarle al doctor Lauro Cortés, director del Hospital Universitario. Y bueno, ahí lo tenemos de nueva cuenta. Doctor, estamos hablando sobre pues la posibilidad de vacunación de una persona de 24 años de edad que ha padecido el virus de Guillain-Barré. Sí se podría vacunar, pero valdría la pena conocer también qué intensidad de Guillain-Barré representó, porque hay pacientes que llegan a necesitar intubación precisamente por el tema de la afectación muscular que produce este síndrome. Entonces, sí se podría vacunar, pero tendríamos que tener más información en relación al cuadro clínico que presentó. Tiene que ir con su médico para que le dé una... Nos tenemos otra pregunta. En el caso de las personas que tenían y tienen diabetes, ¿qué se debe hacer para prevenir alguna situación de emergencia o de imprevisto? Lo que mejor puede hacer un paciente es mantenerse controlado. Cuando un paciente que tiene diabetes o un paciente que tiene hipertensión suspende sus medicamentos, los trastornos que se presentan tipo metabólicos son muy importantes y tardan tiempo en volverse a estabilizar. Por eso es tan importante el control de la glucemia, es decir, mantener cifras de azúcar en la sangre dentro de ciertos parámetros. Es común que haya pacientes que no tienen un apego estricto a su dieta o a su manejo, ya sea a través del medicamento tomado o de insulina, y esto hace que se presenten unos picos y unos valles de la insulina y el azúcar en la sangre, y esto es lo que hace a la larga efectos deleterios sobre la salud. Entonces, la respuesta concreta es mantener un control estricto del peso y una vigilancia permanente de la administración de sus medicamentos recetados. Otra pregunta, nos dice, doctor, mañana salimos a la playa, ¿qué cuidados debemos de tener para evitar riesgo de contagio nuevamente? Pues miren, yo creo que las medidas que ha impuesto el gobierno o los gobiernos
ya ahora están en el ámbito de los cuidados personales. Creo que ya después de más de 2 años sabemos cuáles son las situaciones de riesgo al estar en un lugar cerrado, sin ventilación, por ejemplo. Entonces, ya también sabemos qué lugar ocupan la tomada de temperatura y los tapetes y todo eso que ya vimos que no funciona. Entonces, mi recomendación sería hacerle caso a la sensatez propia que todos tenemos y de que en situaciones de riesgo, como pueden ser lugares mal ventilados, lugares con aforos grandes, pues ponerse cubrebocas y mantener una sana distancia. Eso es lo más elemental, ¿no? Doctor, tengo otra pregunta por acá donde nos dicen, buenos días, a mí me dio COVID, soy hipertensa y en el Seguro Social me dijeron que me quedó fibrosis en las branquias. Sí, claro. Que ya no se puede hacer nada y no me pasan con el neumólogo. ¿Qué debo hacer? Nos preguntan. Bueno, ahí es importante saber qué tipo de fibrosis tiene esta persona, si es una fibrosis pulmonar o también se están detectando fibrosis en el corazón, en el miocardio, por esto que comentaba dice en branquias. Ajá. ¿Perdón? En branquias dice. ¿En bronquios será? En bronquios. Bronquios. Sí, bronquios. Ahí es también cuestionable y hay que conocer los antecedentes. A lo mejor la persona fumaba, no lo sé, porque la afectación de los pulmones es más a nivel del parénquima pulmonar, los alvéolos, más que en los conductos, los bronquios que transmiten el aire hacia los pulmones. Entonces, es un caso específico, hay que determinar bien qué grado de fibrosis tiene y si hay medicamentos para intentar romper esa fibrosis, ¿verdad? Otra pregunta dice, doctor, ¿qué debemos hacer? Primero nos dijeron que eran 2 vacunas, luego nos llegó otra vacuna de refuerzo, ahora ya anunciaron un 4.º refuerzo. ¿Tenemos que seguirnos las poniendo? ¿Cuántos refuerzos van a ser? Pues, como comentábamos en el principio, los impactos globales de esta enfermedad los estamos descubriendo. Yo creo, pero esto es una apreciación personal, que vamos a tener que estar vacunándonos con cierta periodicidad en virtud de que el virus está mutando, está cambiando. Un poco como lo que pasa con la vacuna de la influenza, que todos los años tenemos que vacunarnos con las cepas del virus que con mayor frecuencia van a estar en el ambiente. En el ambiente, sí, transitando en el ambiente. Entonces, yo creo que sí nos vamos a tener que estar vacunando por lo menos una vez al año. Perfecto. O sea, ya no les llamamos refuerzos, ¿no? Ya nada vamos. más que la vacunación anual. Estacional, sí. Vacunación estacional, así le vamos a llamar. De la estación de este año, el invierno de este año. Por cierto, quienes no estén vacunados contra influenza en esta estación, vale la pena que se vacunen. Todavía hay vacuna disponible, ¿verdad? Sí, hay vacunas para la influenza en todas las unidades médicas, tanto del Seguro Social, del ISSSTE, como de la Secretaría de Salud, y hay que acudir a aplicársela. Es lo mejor que se puede hacer. Así es, definitivamente. Muy bien. Doctor, te agradecemos mucho, como siempre, que nos hayas tomado la llamada y gracias por estar siempre al pendiente de esta televisora y, por supuesto, de nuestro noticiario Despega con Chuchuy. Al contrario a ustedes por su confianza. Muy amable, doctor. Hasta pronto. Te mandamos un gran abrazo. Saludos.